En el pueblo de Evelsteins había un viejo fanfarrón, así es como lo llamaban las personas de los barrios bajos, porque solo era un viejo que realizaba magia de primer nivel, pero era tan pero tan presumido que iba por ahí llamándose a sí mismo un gran mago, y su temperamento era tan malo, pero gracias a él es que nuestro protagonista, Derek, pudo aprender magia, el cual también vivía en los barrios más bajos. Ropa desgastada y una mirada fría, el viejo solo lo aceptó porque necesitaba de un seguidor y el chico solo necesitaba de conocimiento. Un día, cuando el chico comenzó a manifestar magia, el anciano se preguntó si al fin había captado el flujo correcto de maná. Y el chico lanzó una flecha a base de pura magia. El viejo no podía creerlo, pero desde entonces nuestro chico sirvió al viejo en todos los sentidos, y así, en algún día, este se convirtió en un mago de primer nivel. Una noche mientras el viejo estaba borracho, le contaba que más allá del norte de Evelstein, esos malditos mocosos de los nobles alcanzan el tercer nivel antes de la mayoría de edad, diciéndole que ese es un nivel que alguien de baja categoría como él nunca podría alcanzar, no importa cuánto lo intente o se esfuerce, así que no debe sentirse seguro de sí mismo porque sus habilidades fallarían ante la barrera del segundo nivel. Pero discursos así era algo a lo que ya estaba acostumbrado, siempre diciendo que el linaje de sangre era lo más importante y que no importa cuánto se luche, hay un muro insuperable entre nobles y plebeyos. Quizás era algún tipo de anhelo a las cosas que no pudo lograr, pero esa noche en específico se sintió particularmente larga, y al día siguiente, cuando el chico regresó con el viejo, este yacía muerto. Su cuerpo estaba lleno de moretones, probablemente lo habían golpeado por todos lados. Pero más tarde descubrió que el viejo había sido golpeado por los guardias reales. Lo atraparon tratando de robar un libro de magia de segundo nivel del almacén. La gente no sabía por qué un viejo sin ambición haría tal cosa. Claro, nadie más que él como su aprendiz, y también porque el chico no era originalmente de este mundo. Pasaron 4 años y Katia Flameheart, una antigua señora del caído vizcondado de Flameheart, era una noble de nacimiento y una maga de tercer nivel. Muchos mercenarios la buscaban y mientras se escondía en Evelstein aceptó trabajos de los mercenarios de aquí. También se convirtió en maestra de Derek a pesar de ser de primer nivel. Derek logró aprender mucho gracias a ella, y en la taberna de Beldern, Katia le contaba que como mago es natural tener deseos de mejorar y por lo que ha visto, él tiene talento, pero una codicia excesiva solo ralentizaría su progreso. Derek le responde que lo tendría en cuenta. Katia le pide cerrar los ojos y sentir la magia. Con calma, tiene que sentir de dónde proviene exactamente la magia y qué flujo tiene. Luego, debe imaginar manifestar su visión con magia. Katia pensaba que definitivamente tenía una cantidad considerable de poder mágico innato y poseía un control estable. Cuando Derek abrió los ojos, un fuerte sonido se escuchó por toda la taberna. Todos pensaron que era un ataque, pero antes de que fueran con Derek, Katia se lo llevó sin que dijera ni una sola palabra, y todos los mercenarios dentro salieron a ver qué ocurría. En un callejón, Katia le pidió a Derek escucharla con atención. Como bien sabe, los nobles son sensibles con respecto a sus privilegios, y la magia es el mayor privilegio para ellos. Ese poder que él posee parece una bendición, pero solo sería así si fuera un noble. A veces hay gente entre plebeyos que alcanzan el tercer rango, plebeyos que dedican toda su vida a la magia, pero eso que acabó de usar fue una magia de ilusión de segundo rango, llamada alucinación auditiva, y así, a la edad de 14 años, Derek se convirtió en un mago de 2 estrellas.
Tras eso, Katia la llevó a varias misiones, enseñándole varios tipos de magia. A veces también le contaba los círculos sociables que formó durante sus días siendo noble. Pero pasó un año y Katia tuvo que irse. Había rumores de que la familia del conde Evelstein nombró a Katia como tutora privada, una familia con el marqués Evelster, y para Katia esta era una oferta que no podía rechazar, porque convertirse en maestra de magia para una familia tan noble es una bendición increíble para cualquiera. Antes de irse, Katia le dejó un libro de segundo rango como regalo: Magia de combate. Flecha, 1 de 6 estrellas, manifestación de poder, 2 de 6 estrellas, bola de fuego, 3 de 6 estrellas, transformación, 2 de 6 estrellas, creación de luz, magia de confusión, 2 de 6 estrellas, alucinación, 0 de 2 estrellas, invocación nada, guía 0 de 4 estrellas. Pasó otro año más y en ese tiempo, Derek logró aprender 2 hechizos más de segundo rango, y cuando cumplió 16 ya no tenía la intención de detenerse aquí. En la taberna de Beldern, el dueño le contaba que tenía una petición para él, y una de nada más y nada menos que del gran duque Duplain. Derek se preguntó por qué lo eligieron a ellos, unos simples plebeyos. Eso no importa, Derek, es Duplain, la familia que gasta oro como si fuera agua, y lo mejor es que si establecen una conexión con Duplain, con este trabajo más oportunidades vendrían en el futuro. Derek pregunta de qué trataba la solicitud. El dueño le responde que solo tienen que encargarse de algunos monstruos fuera del territorio del Gran Duque. Para Derek sentía que era muy extraño porque contratarían unos mercenarios solo para cazar monstruos, marchándose mientras le decía que busque a otro. Seguramente es un negocio turbo y ellos no se meten en eso. El dueño le responde que si fuera ese el caso, lo haría él mismo, pero le habían pedido específicamente a un mago, ya que estos son difíciles de encontrar entre los mercenarios, y él es el único que puede hacer este trabajo. Pero cuando le lanzó una moneda de oro y le contó que eso solo era un adelanto y no el pago completo, Derek no pudo negarse. No mucho tiempo después, vinieron las personas que hicieron la petición. El dueño le pide a Derek saludarlos, esos eran sus clientes, pero el mayordomo comienza a decir que un niño que ni siquiera tiene la mayoría de edad, qué decepción. Esperaba más luego de escuchar sobre sus logros en la Guerra del Amanecer, pero no pensó que le mandarían a un niño. El dueño de la taberna le pide esperar. Este chico era especial, hasta donde él sabe, es el mago más hábil que conoce, pero el mayordomo se da la vuelta, pidiendo que se vayan. Esta no es una tarea para un niño. La sirvienta se le acercó para susurrarle algo, y luego voltearon a ver a la chica que los acompañaba, la cual le pidió hablar un momento. Luego de eso, Derek acabó con unos goblins, sin siquiera recibir un solo rasguño, a pesar de que eran bastantes. Al final lo remató con su magia de electricidad. Derek les dice que ya está hecho el trabajo. Las 3 personas lo miraron como si lo estuvieran juzgando, pero la chica que los acompañaba parece que le agradó más. Y por la noche, otra chica le preguntaba a Derek si se había convertido en un perro. Esta es Feline, la cual le grita que aunque sean plebeyos, no deberían ser perros de un noble, preguntándole cuánto le estaban pagando por arrastrarse entre las piernas de un noble. 1 moneda de plata, 5 monedas de plata, más que eso. No me digas que 1 moneda de oro. Feline le pide al dueño que le consiga un trabajo también, y luego de emborracharse, le preguntó a Derek cómo le fue. Él le cuenta que no fue nada especial, solo se encargó de unos goblins. Sin embargo, esos 3 estaban mintiendo. El dueño le pregunta por qué lo decía. Se supone que el enviado de un noble debe tener 3 cosas: juventud, resistencia y habilidades sociales, pero la chica que los acompañaba no poseía nada de eso, y la mujer, que según es sirvienta, tenía las manos demasiado limpias para alguien que su trabajo es estar sucia. Antes de seguir, el dueño de la taberna le dice que no necesita indagar en sus clientes, solo son mercenarios, hacen el trabajo, se cobra y eso es todo. Jaden, el dueño, tenía razón, una naturaleza salvaje y supervivencia es lo único que importa en este lugar. Al siguiente día, luego de que Derek acabara con más hordas de goblins, les dice que todo por aquí estaría limpio durante un tiempo. El dueño les pregunta por el pago. El mayordomo le entregó 2 monedas más de oro, alegrando al dueño, mientras sacaba
acariciaba a Derek. En eso, el mayordomo se dirigió a Derek diciendo que valoraba mucho sus habilidades y quería ofrecerle un nuevo trabajo. En esta ocasión, el duque ofrecía como pago 15 monedas de oro a Idle, preguntándole si lo haría. Derek responde que sí, y luego los llevaron hasta la residencia del duque de Plain. Era impresionante, nunca la había visto por dentro, menciona Jaden. El mayordomo les pide esperar. Antes de entrar, quiere presentarse ante ellos. Él en realidad es Delon, el gerente general de la casa ducal, disculpándose por ocultar su identidad, pero es la naturaleza de su trabajo. Jaden se hace el sorprendido, pero Derek ya se hacía una idea. La sirvienta es Karina, la jefa de las doncellas de la casa ducal. Jaden los saluda, presentándose como líder del cuerpo de mercenarios de Beldern. Y por último, faltaba la chica. Jaden pregunta si esa persona era. Ella es Aiselin Eldianor Duplain y le gustaría nombrar como tutor de magia a Derek para su hermana Diela. En ese momento, Derek se puso nervioso, se esperaba de todo menos este trabajo. Mientras tanto, dentro de la mansión del duque, uno de los hijos entró a su oficina. El duque le pide actuar con dignidad, pero el hijo le grita que la que necesita actuar con dignidad es Diela. Ahora, incluso pone manos en las personas que contrató, enseñándole a una sirvienta que estaba llorando. Pero su otro hermano, Valerian, le pide bajar la voz, llamándolo Rake. Ahora mismo estaban en una conversación. Rake le grita que más de 10 sirvientas renunciaron el mes pasado y esa malcriada rompe objetos cada que se le da la gana. ¿Cuánto tiempo más planea seguir ignorándola? Valerian le grita que ya es suficiente, pidiéndole que se vaya. Antes de irse, Rake le pregunta por qué no manda lejos a Diela, que es una buena para nada. Al cabo que aún tienen a Aiselin, eso no te corresponde, Rey. Este cuenta que ya hizo que el mayordomo investigara un monasterio con buenas instalaciones a la que asisten muchos niños nobles. ¿Por qué no deshacerse ya de una vez del gran problema de la familia? Sin embargo, el duque no lo dejó decir ni una sola palabra más y chocó su cabeza contra el escritorio porque le había dicho que esa no era su decisión. Por otro lado, Aiselin caminaba por los pasillos con Derek. Ella pregunta si alguna vez escuchó hablar de su hermana Diela. Derek responde que no, y de caída Aiselin cuenta que no es tan conocida por el público porque su familia no la expone tanto. De pronto salieron estos dos. Aiselin saluda a Valerian. Había pasado un tiempo que no la veía. Ella responde que gracias a su cuidado ha estado viviendo cómodamente. Él se despide. Como puede ver, Rake está algo herido. Ya hablarían más tarde. Mientras tanto, Derek ponía bastante atención a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y adentro, el duque se alegraba de que Aiselin le esté pasando bien en Evelstein. Aiselin le presenta a Derek el tutor que trajo desde Evelstein, aunque su padre solo respondió sin más, como si no le diera importancia. A lo que Aiselin y Derek se despiden, pero el duque le pide a Derek quedarse. Y a solas, el duque dice que era bastante joven, entonces tiene 16, preguntándole si podía manejar magia. Derek responde que puede usar magia de una estrella, pero en eso, el duque comenzó a quitarse los lentes, pidiéndole no mentir porque la humildad no siempre se presenta como un signo de virtud. Derek piensa que así que este es el gran duque Duplain. Parece que la humildad no funciona con un mago de 5 estrellas. Disculpándose por ser irrespetuoso, pero a juzgar por su edad y vestimenta, no le parece alguien adecuado para ser tutor de magia. Derek le responde que tiene razón, él es un mercenario, pero como Aiselin ya lo eligió, por ahora ya no indagaría más, le concedería acceso al anexo de la residencia de Diela, ya lo guiaría una sirvienta. Antes de irse, Derek le hizo una pregunta, sabe que la razón por la que lo contrataron es para que su hija Diela entre a la alta sociedad como una noble adecuada. Eso es obvio, ¿no? Precisamente por eso tiene una solicitud sincera que hacerle. Mientras tanto, una sirvienta era atacada con un plato por Diela. Esta se disculpa con Diela, pero Diela no quería disculpas, sino que desapareciera de su vista, porque si la vuelve a ver, lanzaría ese plato en esa despreciable cara.
Jaden le preguntaba a Aiselin por qué eligió a Derek de entre todas las personas. Seguramente un sinfín de tutores capacitados pelearon por este puesto. Aparte, un plebeyo tendrá dificultades para trabajar con un noble. Aiselin le cuenta que ya ha probado a casi todos los maestros de magia famosos del continente, pero al final todos se rindieron. Por eso, su última opción es optar por aquellos que pueden usar magia, pero en otras circunstancias. Aparte, le parece que Derek sabe cómo se comportan los nobles y su cultura. Jaden le da la razón. Su maestro fue un noble caído que solía ser exitoso. Aiselin responde que entonces eligió bien. A pesar de su apariencia y trabajo de mercenario, se ve que es alguien amable. Seguro contendrá a Diela con suavidad. Jaden le responde que en eso se equivoca. Derek es un mago que creció en las calles, trabajó como mercenario antes de alcanzar la mayoría de edad. ¿Acaso piensa que se puede sobrevivir en las calles solo con amabilidad? Derek llegó hasta la habitación de Delia tocando su puerta, pero como se imaginaba, no hubo respuesta, así que entró sin más, presentándose como Derek. Delia le pidió acercarse, tal como ella quiso. Derek se acercó, pero esta sonrió, lanzándole un balde de agua sucia en la cabeza. Delia se burla, lo confundió con una rata asquerosa de la alcantarilla, así que él es el mercenario que mencionó el mayordomo. Bueno, pues veamos si con esto te trae recuerdos de tu asquerosa ciudad natal. Esto le queda mejor a gente de tu clase. Derek se mantuvo en silencio mientras era insultado por Diela, y cuando este levantó su mirada para verla, Diela lo pateó. ¿Cómo se atrevió un plebeyo a mirarla? Dejando en el piso a Derek. Diela se quitó su zapato. Apestaba horrible y cuando se lo lanzó le pidió conocer su lugar, como la rata de alcantarilla que es. ¿Acaso piensa que le podría enseñar algo? Mientras tanto, el duque pensaba en la petición que hizo Derek. Este le había dicho que si contrataron a un mercenario es porque el problema de la señorita Diela no es algo fácil. Por eso, el que ama a la señorita Diela más que nadie, cuánta autoridad está dispuesto a otorgarle a él como su tutor. Y ahora mismo, Derek le había lanzado una bofetada a Diela, dejándola ahora en el piso. La chica no se lo podía creer, tocando su mejilla herida, pero Derek fríamente le pide que se levante ahora mismo. Hace 3 años, mientras iba a una misión con Katia, Derek le preguntó que si tuviera que enseñar a un estudiante terco que no responde a la amabilidad, ¿cómo lo trataría? Comprenderlo, aceptarlo y acogerlo fue su respuesta, pero para Derek era una respuesta muy idealista. ¿Qué pasa con alguien que ni siquiera puede hacer eso? Katia responde que la esencia de la enseñanza es guiar al estudiante hacia un mejor camino, y si no puede alcanzarlo, mediante la comprensión y aceptación, se debe encontrar otro punto de partida. En otras palabras, infundirles miedo. Derek le dice a Diela que trata a los demás con respeto y consideración, y si lo entiende, entonces puede levantarse. Diela se levantó solo para golpearlo otra vez, preguntándole cómo se atrevía a poner una mano sobre ella. Derek la volvió a golpear. Cuando trates con otros a partir de ahora, debe hacerlo con consideración y respeto. Diela le grita al gran mayordomo que ese plebeyo se atrevió a poner sus manos sobre su cara. De inmediato fueron en su ayuda, y este le pregunta a Derek qué cree que hace. No sabe los problemas que se meterá si el gran duque se entera, pero Derek le mostró un documento donde él le había otorgado total autoridad en la educación de la señorita. El mayordomo comenzó a analizarlo y Diela comenzó a ponerse nerviosa. Por la noche, Rey le pedía a Valerian calmarse, el cual molesto entró hasta la habitación de Derek. Pero antes de que pudiera golpearlo, Derek le dice que el duque se lo permitió. Rake lo calma, diciéndole que él era un invitado que trajo a Aiselin. ¿Qué pasaría con su reputación? Valerian le pide a Derek acompañarlo a solas. Rake le dice a Derek que hizo bien, y él la necesita de una paliza para entender, y seguro Valerian no iría tan lejos. No entendía por qué sigue protegiendo a ese inútil. Valerian lo llevó hasta una habitación donde había unas muñecas, contándole que esta era la habitación que Diela usaba cuando se quedaba en la habitación principal, y desde entonces la han mantenido así. Derek observó una pintura. Valerian cuenta
que a Diela le encantaba dibujar y cada vez que le pedía mirar sus dibujos se sonrojaba, era muy adorable, pero ella nunca termina un dibujo. La mayoría de veces deja un espacio en blanco o solo dibuja las partes que le gustan. Disculpándose por lo de antes, se había alterado. Derek le pide no preocuparse, pero ¿por qué lo trajo hasta aquí? Quería mostrarle que Diela no merece ser despreciada ni golpeada. Sin embargo, entiende que en algún momento se obsesionó con la línea de sangre, por lo que la echaron de la casa principal y la encerraron en el anexo. Ahora tiene mucho que no habla con ella y tampoco quiere que la envíen a un monasterio. Si ella logra aprender aunque sea un hechizo de una estrella, podría persuadir a su padre, suplicándole que por favor salve a Diela. Derek le pidió esperar, por lo que ve, ella no ha abandonado por completo la magia. A juzgar por todas esas anotaciones en los márgenes de estos libros, más aparte, esos libros teóricos de una escuela de regulación, ya le daba una idea. Derek cerró aquel libro, mencionando que lo intentaría. Tras eso, Diela se encontraba dormida descansando, pero Derek llegó tirándole un balde de agua fría, preguntándole por qué se quedaba dormida ahora mismo. Ella molesta le pregunta si estaba loco, llevándosela por la fuerza porque había un lugar al que debía ir. En el camino, Delia se la pasó gritando, pidiendo ayuda e insultando a Derek, pero él se la llevó lejos del castillo del duque y la tiró al piso. Ella pregunta qué le pasaba, por qué no despierta de su delirio, quién se creía que era, para siquiera atreverse a enseñarle. Derek le dice que primero escuche, la verdad es que no pretendía enseñarle magia, solo le gusta darle palizas a nobles engreídos. Esas palabras comenzaron a asustar a Diela. Derek le cuenta que no hay ninguna razón para que un plebeyo admire a los nobles. Esto de ser tutor es solo una excusa, para darle palizas a nobles así como ella. Mientras desenvainaba su espada, le dice que los gritos de la gente noble son tan hermosos. Diela le pregunta si piensa que vivirá si le hace algo. Derek le responde que claro que estaría a salvo, ya que pronto la mandarían a un monasterio. ¿Quién creería en alguien que no puede usar magia? O quizás debería simplemente huir. No cree que se tomen el tiempo de buscar a un simple plebeyo. Al fin y al cabo, les hizo el favor de quitarles un dolor de cabeza. Diela comenzó a correr por su vida, yendo hacia el bosque, porque si atraviesa la pradera de la residencia, la atraparía fácilmente. El bosque es un lugar al que ella conoce bien, así que puede esconderse o escapar ahí. Solo tiene que hacer tiempo, y él será quien muera. Pero Derek comenzó a lanzarle bolas de fuego. Diela se preguntó cómo un plebeyo puede usar un hechizo de 2 estrellas, comenzando a entrar en desesperación ante Derek, el cual estaba fallándolas a propósito. Diela siguió corriendo, tropezándose varias veces y también viendo los hechizos que lanzaba Derek, el cual dice que es bastante rápida. Es difícil de creer que alguien encerrado en el anexo pueda moverse tan rápido. Diela comenzaba a preguntarse por cuánto tiempo más tendrá que seguir corriendo. A este ritmo no tardaría en alcanzarla. De pronto, Derek puso un hechizo de magia sobre el suelo, dándose cuenta de que este es el bosque que vio en aquellas pinturas. Sin darse cuenta, ella había percibido el maná en las vastas tierras salvajes y transfirió esa sensación al lienzo. Parece que ya es hora. Derek le alcanzó, preguntándole por sus últimas palabras. Riéndose, Diela le dice que la mate. A diferencia de los plebeyos, ella nunca se humillaría. Derek le pregunta por qué estaba tan obsesionada con el linaje. Temblando, Diela le responde que es lo único que le queda. Si le arrebatan su gran linaje, ya no tendría nada. Magia, magia, magia. ¿Acaso piensas que yo nunca lo intenté tan bien? Por más que lo intenté, no funcionó nada. Magia, pintura, si la despojan de todo eso, se queda atrás en todo. Entonces, ¿qué le quedaría aparte de su linaje? Si hasta eso se pierde, entonces, ¿qué se supone que sea? Derek suspira, levantando su espada. Dice que ya escuchó suficiente. Adiós. Antes de cortarla, varias púas de hielo se atravesaron en la espada. Diela se preguntó si esto era su magia. En ese momento, Derek guardó su espada, diciéndole que había hecho un buen trabajo y que perdone su descortesía. Puede que esto no sea algo que pueda llamarse siquiera magia, porque solo es una manifestación de maná. Aún así, ella lo había hecho por su propia cuenta.
Diela comenzó a hacer sonidos de quejidos, enojo, pero al final simplemente terminó llorando. Tras eso, Derek le puso algunas vendas, diciendo que al menos podría caminar así. Logró la manifestación de maná, pero aún le quedaba mucho por aprender, así que a partir de mañana le enseñaría a manifestar maná de forma natural. Ella le da las gracias llamándolo por su nombre, pero Derek solo le pidió que regresaran. En el camino, Derek le pregunta por la pintura que hizo en el atardecer, era una obra maestra. Diela responde que es la primera persona que se dio cuenta de que estaba terminada. A la mañana siguiente, las sirvientas hablaban entre ellas, ya que parece que hoy la señorita Diela no rompió ni un solo plato. Otra decía que le salpicó agua por accidente y no le dio una bofetada. También que Diela había manifestado algo de magia. Rake, al escuchar esto, les pregunta si eso era verdad. Valerian y Rake fueron con su padre, contándole que Diela había manifestado magia. Esto alivió al duque, pero Rake dice que no deberían sacar conclusiones apresuradas, solo porque había manifestado algo de magia. Valerian le grita que su hermana manifestó magia, debería alabarla por eso y ponerse feliz. ¿No recuerdas todo lo que ha hecho hasta ahora? Un resultado tan pequeño no debería ser suficiente para dejar de enviarla al monasterio. Cuando Derek fue hasta su habitación, él le preguntó por qué hace esos pucheros, y él le responde que es porque estaba enojada. Derek le dice que aunque se ponga así, no cambiará nada. Ella volteó gritándole que si no la escuchó, estaba enojada, pero al ver la cara de Derek se arrepintió, diciendo que sí, solo eran pucheros. Este se sentó, contándole que aun si manifestó magia, no significa que la pueda usar como le plazca, incluso podría volverse en su contra, lo dice por experiencia, y descansar es tan importante como estudiar, ya que descansó lo suficiente, necesita estudiar, o prefiere que le enseñe de una manera menos amigable. Ella de inmediato se sentó, solo por esta vez le pondría atención. Derek le cuenta que la escuela salvaje no tiene un sistema rígido, por lo que es ideal para el autoaprendizaje, y aquí se valora más la libertad. Si le es honesto, ella encaja bien en la escuela salvaje. Aparte, nació con la sangre de Plain, rebosa de talento. Esas palabras hicieron sonrojar a Diela, pidiendo que repita eso de nuevo, que es talentosa. Derek se lo dice sin más, conjurar un muro de hielo en un momento así definitivamente es talento, pero no por eso debe creer que es una genio. Mientras ellos seguían en su clase, Rick los escuchaba desde afuera. Al siguiente día, Diela fue con Derek contándole que ya puede manifestar magia, pero no sabe controlar la dirección, y al siguiente, oye Derek, intenté imbuirlo con frío, pero se siente raro, ¿no crees? Y al siguiente, oye Derek, puedo sentir la magia, pero la sensación es extraña. Derek, ¿qué haces aquí? Se supone que debes enseñarme. Le había dicho que se quedara cerca del anexo, preguntándole si piensa que su padre le prestó esos libros de hechizos solo para holgazanear. Derek responde que precisamente son para eso, pero a Diela le valió, quería que revisara su progreso. Tras unos días, Valerian llamó a Derek preguntando cómo había estado Diela. Derek le responde que ha avanzado bastante, pero aprender magia de una estrella probablemente le lleve algo más de tiempo. Valerian le cuenta que su madre está ausente por un evento social y probablemente regrese la próxima semana. Por eso se lo dirá, ella no es alguien a quien se deba tomar a la ligera. La gente en esta finca está bien, pero como sabe, a los nobles por naturaleza no les gusta que los plebeyos ocupen puestos altos. Derek responde que lo tendrá en cuenta. Valerian le contaba todo esto porque será el próximo jefe de la casa Duplain, y eso significa ser sincero con cada miembro de la casa. Pero a veces es tan difícil, el corazón de una persona puede ser tan profundo y complejo. Sería bueno si los pensamientos y valores de todos coincidieran. ¿Qué quieres decir? Valerian triste le cuenta que Diela hace mucho no juega con él, aún recuerda cuando lo saludaba con una sonrisa cuando eran pequeños. ¿En dónde encontrará a otro ángel así? Preguntándole si hay alguna forma de ganarse el cariño de Diela. Derek no entendía por qué se lo preguntaba a él, pero es que él es el único que Diela sigue por todas partes. Incluso hasta había aprendido a hacer muñecas con las criadas, enseñándole una que hizo exactamente parecida a Diela. Ese güey. Derek le dice que eso más parece un muñeco vudú.
y así llegó el día donde volvió la señora de la casa. Había escuchado tanto de él que es un maestro de magia muy capaz y al fin lo conoce en persona. Ella es Miriela Daybell Duplain y quería enviarle un regalo a su territorio. Derek le responde que no está afiliado a ninguna casa. Disculpa, es que él solo es un plebeyo. Una semana antes, Aiselin se despedía de Derek, diciéndole que le daba mucho gusto haberlo traído a la residencia. Le hubiera gustado quedarse un poco más aquí, al lado de Diela, pero tiene mucho trabajo que atender en Evelstein, así que se le encarga. Jaden le dice que eso se puede malinterpretar de muchas maneras. Ambos regresaron a Evelstein. En el camino, Aiselin se olvidó por completo de que su madre regresaría la siguiente semana y no le dijo nada a Derek, y es que su madre era un poco, ¿cómo decirlo?, enojona. Ella fue hasta el duque preguntando de qué se trataba todo esto. El duque le pidió bajar la voz. La señora responde que se trata de su querida hija menor Diela. ¿Cómo pudo aceptar a un hombre que anduvo en el mundo de los mercenarios? El duque cuenta que Derek fue recomendado para Aiselin. Ella seguía sin entenderlo. Debería haber al menos un estándar, ¿no? Ahora que recuerda, su hermano menor Flame dijo que por estas fechas debería estar desocupado, ¿verdad? El duque pregunta si de verdad quiere sacar al hombre que gobierna todo un territorio y convertirlo en un tutor privado. Solo de pensar que su Diela sería un objeto de burla por tener un tutor plebeyo, la hace sentir tanta rabia. Valdirien le pide calmarse, no vino aquí solo para pelear con padre, ¿verdad? Rake se mete, diciendo que al final la cuestión es si ese mago plebeyo tiene cualidades para ser el maestro de Diela. Su madre se alegró de verlo, y él continuó diciendo que un maestro plebeyo sea un maestro de magia de una noble no es una situación normal, pero si tiene las cualidades necesarias estaría bien. Por eso pondría a prueba las habilidades de Derek. Si lo derrota en un duelo mágico, basta, responde su padre. Derek es un mago de verdad. Entonces, ¿qué tal probar a Diela? Si Derek, que es un maestro excelente, entonces Diela, su aprendiz, debe tener resultados excelentes, ¿no? Él mismo se enfrentaría a Diela y comprobaría los resultados. Al salir, Rick le pregunta a Valerian si piensa que de verdad Diela ha cambiado. Esa maldita niña es la que ha intentado destruir la casa. Cuando ella haga su debut en la alta sociedad, sería su fin. Nunca lo harán cambiar de opinión. Ella merece irse al monasterio. Al siguiente día, Diela fue a buscar a Derek, lanzándole un documento, el cual decía que si ella perdiese duelo mágico, él sería despedido. Derek tranquilamente responde que sí, escuchó sobre eso. El joven rey es un mago experimentado de una estrella, así que le será difícil ganar. Diela pregunta si eso es todo, lo van a despedir de ser así, pero Derek responde que es un mercenario, solo hace el trabajo para el que lo contratan y recibe la paga, es todo. Con esto ya le pagaron más que suficiente. Nerviosa, Diela pregunta si de verdad piensa así. Una semana después, el duelo entre Diela y Rake estaba por comenzar. Derek lo saluda normalmente, a lo que el duque interpretó esto como signo de confianza, ya que no parecía nervioso en absoluto. Tal como sospechaba, ese niño no es alguien a quien deban descartar aún. Mientras tanto, Rake pensaba que hoy definitivamente rompería a Diela por completo, la hará lamentar por todo lo que hizo en el pasado. Mientras que Diela recordaba cómo Derek le dijo que, como ella sabe, su crecimiento mágico ya está en camino. Aún no puede usar magia de una estrella, pero no tardará mucho para que lo haga. Y eso es porque nació con sangre Duplain. Puede usar magia de una estrella. No recuerda lo que le dijo. La escuela salvaje es una escuela que se centra en el autoestudio, más que en transmitir conocimiento. Diela le grita: ¿por qué dice esas cosas ahora? Sabe que no es la mejor estudiante, pero aún así quería seguir aprendiendo magia de él. No quiere a nadie más como su maestro. Derek guardó silencio y luego de unos segundos le dijo que él no conoce eso de etiquetas o las reglas de los duelos de los nobles porque nunca ha estado en uno, pero lo que sí puede es enseñarle cómo ganar una pelea. Tú quieres ganar. En toda su vida, Diela siempre fue señalada por los demás nobles. Siempre era objeto de burla. Muchos pensaban que con ella, Duplain ya había pasado su mejor época y hasta aquí terminaba.
Siempre la comparaban con sus hermanos y también con su hermana, diciendo que era mejor no tener hijos que dar a luz a alguien así. Por eso, esta vez, Diela quería ganar y ahora mismo no había venido aquí como la hermana menor de Rake, mucho menos como la más joven de la casa Duplain. Ella estaba parada aquí solo como la estudiante de Derek. El mayordomo explica que aplicarían las reglas de duelos de los magos de alto rango de Evelstein. El bando que active primero el círculo mágico protector del general Pelon será declarado perdedor. Este círculo mágico protector de Pelon es un accesorio que se activa justo antes de que el portador reciba un daño importante, anulando el hechizo del oponente. Derek piensa que debe ser agradable ser tan rico, que básicamente puedes tirar el dinero solo para practicar con esas cosas. Rake comenzó a conjurar un hechizo largo, quería terminar con esto lo antes posible. Si la derrota así de fácil, la regresarían al anexo y probablemente la manden al monasterio. A pesar de ese poderoso hechizo, Diela se mantenía con calma, haciéndose a un lado para esquivarlo. Rake redirigió el hechizo para darle por la espalda. Derek piensa que Rake manejaba magia de una estrella con facilidad y Diela es una completa principiante en combate, pero está forzándolo a consumir una gran cantidad de maná en estar cambiando la trayectoria del hechizo. Y cuando ya no podía esquivarlo, Diela activó su barrera de hielo, pero eso solo era manifestación de poder mágico. Ni siquiera era magia. Un truco así solo debe atravesarlo con fuego. En ese momento, Diela recordó cómo Derek, luego de las prácticas, le pidió que no olvide que los mercenarios luchan distinto a los nobles. No consideran el juego limpio como una virtud. El único objetivo es la victoria. Por eso, incluso si logra ganar, solo recibiría críticas por ello. Pero aún así, se puede crear un final en el que resulte vencedora. Diela le responde que por supuesto haría cualquier cosa con tal de ganar, no le importa lo que le digan los demás. Entre los mercenarios hay personas que siempre ganan incluso cuando hay una diferencia de fuerza. Esas personas no suelen batirse en duelos, ellos luchan, y por luchar se refiere a que controlan el campo de batalla haciendo uso del terreno y alrededores. Usan cualquier método disponible solo para hacerse con la victoria. Aprovechan los momentos en que su oponente baja la guardia. Rake declara que con esto se terminó, haciendo un segundo hechizo más detrás de ella. La señora le pide a Dielon detener el duelo ahora mismo. Diela estaba herida, pero el duque le pide sentarse. Aún no termina, porque el círculo mágico del general Pelon no se activó y porque él ni siquiera parpadeó. Entonces ya esperaba que ella creciera tanto. Rake comenzó a buscarla, definitivamente debió haberla golpeado, pero ¿por qué no se activó el círculo mágico? Observando que el piso estaba roto, pero ya era muy tarde, por poco y los hielos atravesaron sus pies, un ataque desde abajo de la plataforma, pero según las reglas del salón, salir de la plataforma debería contar como una derrota. Probablemente nunca consideraron un truco tan mezquizo usado en un duelo entre nobles. Si ni siquiera puede verla, asestarle un golpe será difícil, y por otro lado, lo único que necesita ella es darle un golpe. Esta no era una práctica digna de la etiqueta de un noble. Al ver su mirada, Rake sintió que esa era la misma que cuando Valerian agarró a Derek. Ella no pudo haber ideado algo así ella sola. Este era el plan de Derek. Está bien, le seguiría el juego, ganaría aún con esas artimañas. Su madre le grita a Diela que salga de ahí porque su Diela se metió en ese polvoriento lugar y porque él no detenía la pelea. El duque dice que no se ha roto ni una regla, porque no mejor observan. Mientras tanto, Diela podía verlo, el flujo del maná. Rake comenzó a recitar otro conjuro, pero era interrumpido por Diela. No podría seguir de esta manera. Dando un vistazo al poste, Delia, al ver que el flujo de maná se detuvo, pensó que él estaba tramando algo. El mayordomo observó cómo Rake se recargó sobre el poste de la bandera. Sin embargo, lanzar hechizos desde aquí sería imposible. La única forma que había era destruir la plataforma. Derek seguía observando el duelo sin sorpresa.
y una vez Rake vio a Diela, este le lanzó una flecha mágica. Para cuando Diela se percató, no pudo bloquearla, pero apenas y pudo esquivarla. Y justo cuando Rake creyó tener la ventaja por la distancia, Diela lo pateó en el pecho, haciendo que Rake cayera de rodillas. Sin embargo, Diela también le lanzó tierra en los ojos y aprovechó el momento para salir de la plataforma. Ahí, Rake lo supo, estaba haciendo todo lo que puede solo para ganar a como dé lugar, pero estaba bien. A cambio de que le demostró su valor, haría su mejor esfuerzo como su hermano. Cuando Rake salió, Diela se limpió la herida de su frente. Derek le había dicho que lo pensara como si fueran pinceladas en una pintura. El maná es su pintura y el lanzamiento de hechizos su pincel. Si recolecta la pintura que flota libremente, con ese pincel puede crear una imagen completa. A eso se le conoce como magia. Diela comenzó a concentrarse pensando en las palabras de Derek. El maná es pintura, los hechizos el pincel, podía sentir el maná en la punta de los dedos. Ahora solo le quedaba dibujar la magia. Rake se puso nervioso, así que ya sabía cómo hacerlo, pero aún así no cambia nada, sigue estando un paso por delante. Si le da antes que ella, ganará. Ambos atacaron a la vez. Hace un año, el mayordomo le contaba al duque que esta mañana había llegado una carta de la familia Belmiard. Al parecer era sobre la próxima reunión social, cómo deberían manejar la situación. Y ahora mismo, Diela se había dado cuenta de que la barrera se le activó solo a ella porque había fallado en el ataque contra Rake. Derek agachó la mirada y Diela comenzó a llorar. La duquesa le reclamaba a su marido. Esto ni siquiera podía considerarse un duelo mágico, no tenía ningún tipo de sentido. Ese supuesto maestro le había estado enseñando estas vulgaridades a su hija. El duque recordó sus días en la guerra sirviéndole al duque de aquel entonces. Este responde que sus ojos se parecían mucho, porque eran ojos llenos de ambición, y al ver la mirada de Diela, este pensaba que había mejorado bastante. No es nada parecida a la Diela de hace un año. Ella fue hasta donde Rake, quien algo apenado la felicita por el buen trabajo que hizo. Las sirvientas quieren acompañarla hasta su habitación, pero ella, luego de saludar a Rake, fue hasta donde Derek y con impotencia le dice que perdió, disculpándose con él por haber perdido. Derek se levantó, estaba bien perder a veces, debe superar su actual frustración y volverse más fuerte a partir de ahora. Diela lloró durante un buen rato, parada frente a Derek. Su madre fue con ella para consolarla, había pasado por tanto su pequeña, pidiéndole tranquilizarse y debía ir rápido a recibir tratamiento antes de que empeore. Una vez Diela se fue, la duquesa fue hasta donde Derek para preguntarle si se daba cuenta de lo que había hecho. Piensa que enseñar magia de una estrella es algún tipo de gran logro, dándole una cachetada, porque lo único que hizo fue usar un atajo y al hacerlo ha manchado a un noble, obligando a la señorita de una gran casa ducal a hacer algo sucio y vulgar y asqueroso. Había un mundo que un mendigo como él jamás conocerá. Preguntándole a su esposo si también lo vio, eso no fue ningún tipo de enseñanza, pero este la bofetea, diciéndole que la única que estaba actuando con vulgaridad era ella. Pero si no es más que un plebeyo, tal como dices, es solo un plebeyo, pero él es el maestro de su hija. ¿Qué tipo de padre trataría a su maestro de esa manera? El duque se disculpó con Derek. Cada uno tiene una manera diferente de amar a su hijo. Derek responde que estaba bien y el duque le pidió ir a la sala de recepción. Dentro, el duque menciona que como ha ayudado a Diela a crecer de manera espléndida, debe otorgarle una recompensa adecuada, el nivel más alto permitido a un plebeyo. Tú deseas magia de 3 estrellas. En ese momento, Derek se puso nervioso. Pensar que él vio a través de un lado que él ni siquiera sabía que existía.
hacer tal propuesta, así que este es un mago de 5 estrellas, el gran duque de esta nación. Pero cuando una gran oportunidad llega, debes aprovecharla. Por eso Derek respondió que sí. Antes de seguir, el duque dice que es un excelente trabajo. Sin embargo, en la alta sociedad de Evelstein, los logros de ese nivel no son suficientes para sobrevivir. Derek responde que ahora que captó la idea, seguro hay mucha gente en Duplain que podría guiarla. El duque responde que lo que su hija necesita no es un instructor, sino un maestro, y por lo que puede ver, él posee una gran ambición con la que un plebeyo no podría ni soñar. Te das cuenta de lo insultante que sería para esos nobles altivos. Solo hará la vista gorda por ser él. Derek piensa que es muy astuto, sabe que apunta a 4 estrellas o incluso a más. El duque dice que si alberga tales intenciones no podría quedarse en un lugar como este por mucho tiempo. Al parecer ya estaba preparado para irse. Derek responde que es correcto. El duque le dice que no es que ignore esa ambición, pero debe enseñarle a Diela un poco más. Derek fue hasta la biblioteca para tomar un libro de magia de 3 estrellas. Pensando que esto es increíble. Para muchos tomó una vida entera solo encontrar un solo libro de magia de 2 estrellas, pero todos estos de aquí son de 3 estrellas. Razón más que suficiente para quedarse durante un tiempo más en esta mansión. Si Feline se enterara, seguro se volvería loca. Luego de 3 días, Diela fue con el prota para presumirle que ahora era una maga de 1 estrella. Derek responde que sí, podría llamarse maga de 1 estrella ahora que realizó un hechizo. Ella pregunta si eso es todo. Su estudiante logró una gran hazaña y no lo pone feliz. Realmente que no es alguien fácil, ¿eh? Derek responde que se recuperó rápido. Definitivamente ese día había llorado a mares. Diela le responde que solo era polvo que se le metió en los ojos por meterse debajo del tablero. Aparte, su padre debió decirle antes que no lucharían. Derek le pregunta si ya empezarían con la lección. Seguro aprendería rápido más hechizos de 1 estrella. Ella se alegra, escuchó que le dijo que era rápida, ¿eh? Si es así, entonces, ¿qué harán primero? ¿Una flecha mágica o la espada de viento que usa su hermano? No, una lanza de hielo también sería buena idea, pero Derek responde que primero practicarían la manifestación de maná. ¿Por qué eso? Derek responde que había muchas razones, pero al final lo básico es lo más importante. Antes de seguir, Diela se resignó, diciendo que entonces hay que hacerlo rápido. Se había emocionado tanto que pensó que podría hacer algunos otros hechizos. Derek se le quedó mirando, es raro verla tan obediente. Diela sonrojada le responde que siempre ha respetado lo que dice desde un inicio. Sí, claro, desde el principio. Si ella le derramó agua sucia en su cabeza 2 veces. Era algo muy difícil de olvidar. Diela comenzó a cambiar de tema, el clima era muy bueno, le dan ganas de practicar la manifestación de maná. Cuando Diela no podía más, Derek le dice que escuchó que estaría bastante ocupada. Ella cuenta que le harían terminar las lecciones escolares la próxima semana. Él pregunta si no es algo bueno, porque ahora que ha dominado la magia de 1 estrella, recibiría una verdadera educación noble. Pero etiquetas nobles básicas, idiomas extranjeros, geografía, historia, botánica, piano, costura, no sabe por qué tiene que aprender cosas así. ¿Cómo es que Aiselin soportó eso? Derek responde que por eso es que la llaman la flor de Duplain, pero Diela solo quería estudiar magia. Derek le dice que puede hacerlo, ya que el gran duque lo contrató, tienen mucho margen, o acaso hay alguien más que lo despida. Diela le dice que a pesar de que su padre lo reconoció, su madre seguramente no lo dejaría pasar tan fácil. Ella piensa que aprender magia de él arruinaría su gracia como noble y probablemente tiene miedo de que ella se vuelva una mercenaria. Derek responde que eso no es un gran problema, porque callar a la gran duquesa es más fácil de lo que cree, solo tiene que eliminar las excusas. Cuando la duquesa pensaba en cómo su hija terminó con un mercenario así, solo se imaginaba que le enseñaría puras cosas de mercenarios, y no faltaría mucho para que comience a actuar como una. Solo de pensarlo le daba un gran dolor de cabeza. Debe haber una manera de correrlo. Al ir a ver cómo se encontraba su hija, ella quería ir directo a abrazarla, pero no recibió un abrazo por parte de Diela. En cambio, ella la recibió de forma educada, agradeciéndole por haberla cuidado de sus heridas y no poder
poder pasar mucho tiempo con ella, pero es que tenía clase de piano esta mañana. La gran duquesa se quedó sorprendida y Diela se despidió amablemente de ella porque su agenda estaba ocupada. ¿Cómo era posible si sus clases de etiqueta no empezaban aún, sino hasta la próxima semana, haciéndola recordar a Iselin? Incluso sorprendió a las sirvientas. Diela pregunta si se encontraban bien, pidiéndoles no excederse con el gran trabajo que hacían. En el distrito noble de Evelstein, alguien le decía a Iselin que la última vez que se vieron lucía tan desanimada. Ella, sorprendida, pregunta si de verdad dio esa impresión, pero ahora la mayoría de los asuntos que le preocupaban se resolvieron, por eso se siente mucho mejor. Esta chica de pelo rojo es Helene Alcione Belmiard, la segunda hija de la casa Belmiard, respondiendo que era un alivio. A Iselin le cuenta que su hermana menor necesitaba de un tutor y por eso había estado bastante ocupada encontrando a uno. Por dentro, Helen pensaba qué es lo que estaba pasando, porque Iselin hizo la tarea de buscar un tutor personalmente. Qué tan increíble debe ser ese maestro. Otra chica de blanco que tomaba el té con ella pregunta si era para Diela, su hermanita. Esta es la segunda hija de la casa Beltus, Denise Giniera Beltus. Iselin les contaba que hace poco vio a su hermana en la mansión y se había vuelto tan educada que casi no la reconoció. Ahora incluso manifiesta magia de una estrella. Esa conducta le hizo sentir que debía esforzarse más. Denise piensa que es extraño que menciona a su hermana si hasta ahora la habían mantenido oculta, diciéndole que encontró un excelente maestro. Sí, él no tiene un estatus social, pero es excepcionalmente capaz. Lo encontró en el gremio de mercenarios de Beldún. ¿Un mercenario? Helen se preguntó si no Diela era la razón por la que el chef dejó Duplain. Cuando llegó a servirle, parecía que había pasado por una situación difícil en su anterior trabajo. Pensar que un tutor no solo reformó a esa bestia, sino que también la convierte en una maga de una estrella. Helen le pregunta por el nombre del maestro, porque seguramente en el futuro se volvería famoso. Por eso quería saber su nombre. Iselin le responde que es Derek, y al mismo tiempo, pero en otro lugar, Diela le contaba a su madre que Derek la había estado ayudando con su etiqueta, ya que se le dificultaba hacerlo por su cuenta. La duquesa le responde que es admirable que estudie por su cuenta. Diela responde que por mucho que ella estudie sola, Derek es quien más le ha enseñado. Solo podía hacer esto gracias a Derek, haciendo poner algo celosa a su madre, ya que no dejaba de mencionarlo en todas las oraciones. Ese maldito de Derek, ¿cuántas veces más dirá su nombre? No sabe lo que le hizo a Diela, pero buscaría una forma de alejarlo de ella, yendo a preguntarle a todos los sirvientes de Diela para ver si podía encontrar algo malo, pero todos le decían lo mismo, que ella ha sido tan amable y estaba esforzándose para convertirse en una verdadera dama. Por la noche, Derek se encontraba bastante agotado, entrenando con magia de 3 estrellas. En eso llegó Rake, disculpándose si interrumpe su entrenamiento. Derek pregunta qué lo traía por aquí. Rake se sentó a hablar sobre Diela, pero también le llamó la atención que tenga un libro de 3 estrellas. Derek le cuenta que el duque se lo prestó, sorprendiendo a Rake. Derek le cuenta que es un nivel difícil de conseguir en este momento para él, pero no pierde nada practicando. Rake piensa que es impresionante. Volviendo con Diela, Rake le preguntó qué es lo que le gustaba a las chicas jóvenes, poniéndole que en el hipotético caso de que hiciera una muñeca para ella, cree que le gustaría. Derek recordó la muñeca que hizo Valerian, gritándole que eso jamás. Pero Rake ya se imaginaba esa respuesta. Piensa que no sería lo mejor si quisiera acercársele nuevamente, porque no mejor entran, ya que es muy noche. En el camino, Rake le dice que está agradecido con él, porque el ambiente en la mansión ha sido muy agradable últimamente. Incluso Valerian se ha vuelto más decidido sobre la gestión del territorio, y padre, aunque no lo demuestra, estaba satisfecho. Todos en la mansión seguro piensan lo mismo. Parece que las personas pueden cambiar, y especialmente si son niños de esa edad. No sabe si simplemente no se había dado cuenta antes o solo le evitaba, pero desde que Diela cambió, ha estado pensando que él también puede cambiar, y todo es gracias a ti, Derek.
Este se apenó un poco. Lo que más le sorprendió es que la magia de Diela parecía diferente, como si pintara un cuadro. Derek piensa que de verdad son genios. No se debería notar la diferencia tan fácilmente. Derek le cuenta que la forma en que cada persona usa el maná varía mucho, pero cuando ella alcance cierto nivel, estudiará por su cuenta sin necesidad de que él le enseñe, porque cuando llegue a ese nivel podría ser un obstáculo en lugar de una ayuda. Sí, seguramente a ese nivel terminará brillando por su cuenta. Y así 2 meses pasaron, y una sirvienta le había traído flores para ponerlas en su pelo. Diela dice que olían maravilloso, contándole que se sentía cómoda usando magia de una estrella, y también se ha acercado más a sus sirvientes. Sentía que había estado desperdiciando su vida todo este tiempo, pero todo esto era gracias a Derek. La sirvienta dice que se ve feliz, seguro es porque hoy tenía clases de magia. Diela le pide dejarle algunas flores para dárselas a Derek, pero esas flores terminaron por caer debido a que cuando Diela fue a ver a Derek, ella le preguntó que lo repita. Derek responde que es tal como escuchó, ya no le quedaba nada por enseñarle. Así es como funcionan los principios de las estaciones. Así como no hay un invierno eterno, no hay una primavera eterna. Derek le decía al duque que probablemente ya se dio cuenta, pero Diela pertenece a la escuela de la selva. Si se sigue involucrando más con ella, terminará cortándole las alas. El duque responde que entonces ya no hay ninguna razón para que permanezca en esta mansión, y levantándose de su asiento menciona que gracias a él muchas cosas han cambiado, y debido a él es que su hija pudo crecer. Estuvo tan enfocado gestionando el territorio que falló como padre, pero ahora se siente aliviado, preguntándole cuándo piensa irse. Drake le cuenta que escuchó que Aisalinn visitaría pronto la mansión, así que planea regresar a Evelstein con ella. El duque le pide devolver la llave de la biblioteca. Derek responde que por supuesto, y también los libros que estaba leyendo, pero el duque le responde que no hay razón para hacerlo, solo quiere la llave. Derek miró su libro y el duque le pide que si no tiene nada más que decir, ya puede irse. Por supuesto, Derek, antes de irse, le dio las gracias. Al salir, Diela le dice que aparece de la nada y ahora planea irse de la nada. También, ella cuenta que sabe que no la escuchará, pero aún así quiere decirle esto: no puedes quedarte más. Derek se le acercó, doblando su cuerpo para estar a la misma altura, respondiéndole que regresaría a su vida de mercenario, como siempre lo ha hecho. También estudiaría magia intensamente, y cuando ella se haya vuelto más habilidosa y vaya a Evelstein cuando tenga 15 años, se volverán a ver, porque si su nivel aumenta un poco más, en ese tiempo podría enseñarle algo nuevo. Diela responde que es muy molesto, siempre dice lo que se tiene que decir, así que nunca tiene nada para responder. Esa misma noche, Diela estaba teniendo pesadillas de la gente que la juzgó en el pasado, nuevamente recordando cómo la llamaban la inútil de Duplain y que alguien como ella nunca debió haber nacido. Ella de inmediato despertó, tocando su cabecita, y cuando una de las sirvientas fue a ver cómo se encontraba, Diela comenzó a pensar qué tal si creaba una razón, qué tal si las volvía a golpear como antes, lanzarles platos y causar problemas. Entonces quizás así Derek se quede con ella, ¿verdad? La sirvienta se le acercó para preguntarle si se sentía mal, pero al final se dijo a sí misma que no, ya nunca volvería a hacerles algo así, respondiéndole con una sonrisa que se encontraba bien y agradeciéndole por haber venido, porque al fin y al cabo eso no la convertiría en alguien valiosa. Llegó la mañana y Aisalinn le preguntaba a Derek si quiere que lo deje en el distrito, pidiéndole que primero vaya y se despida, así luego se irán. Al voltear para atrás, tanto Valerian, Rake, la sirvienta, el mayordomo y por supuesto Diela salieron para despedirse de él. Valerian pregunta si ya se iría tan pronto. Rake dice que vivir en esta mansión no fue para nada fácil, trabajó duro todo este tiempo. Valerian le pide contactarlo si pasa algo, él le ayudaría en lo que pueda. Derek les agradece, agachando un poco su mirada, volteó a ver a Diela, la cual le grita qué le pasaba, por qué la mira de esa forma. ¿Acaso piensa que le rogaría para que se quede? Ya no es ninguna niña. Derek le dice que ha sido todo un honor poder enseñarle.
no puede afirmar que él es su maestro, pero espera y puede recordar la magia que aprendió de él. Diela se disculpa con él, pero siempre le dirá a todos que él fue su maestro. Así, él no podrá vivir en paz. Además, tiene que estar orgulloso de ser el maestro de la gran Diela Katrine Duplain. Derek le sonrió y Diela quería llorar, pero se contuvo, pidiéndole cuidar de sí mismo y no hacer nada innecesariamente peligroso que lo haga lastimarse. Derek también le responde que no se esfuerce demasiado, él estaría bien. Diela le responde que ella es una adulta, puede manejarse bien. Esas mismas palabras fueron las que Derek le dijo alguna vez a su maestra Katia, la cual lo abrazó cálidamente mientras le decía que tomara sus palabras en serio. Pero como Derek no es alguien que haga algo así, simplemente se le acercó y le acarició la cabecita, diciéndole que no necesita crecer tan pronto, todo llega a su debido tiempo. Y ahora sí, esto hizo que Diela no aguantara las ganas de llorar y rompió en llanto, pero aún así le dice que lo volvería a ver. Derek mostró sus respetos, respondiéndole que la vería en Evelstein. Señorita Diela. Más tarde llegaron hasta el distrito comercial en Evelstein, y cuando regresó a la taberna, Felina se encontraba golpeando a un sujeto. Los hombres ahí gritaban que lo mate y que lo siga golpeando, pero ella se detuvo al ver que Derek al fin había regresado. Nuevamente, él estaba en casa. Y con esto terminó el video, pero no se preocupen que aún queda historia y chicas que quieren ser enseñadas por Derek, porque no existe tal cosa como una joven mala en el mundo, al menos no delante de Derek. ¿Qué les pareció? Si les soy sincero, lloré con la despedida de Diela y Derek la primera vez que lo leí. Espero ver el glow up que va a tener cuando crezca. Estaba navegando por ahí y cuando leí el primer capítulo dije, tengo que traerles este manga porque no he visto que alguien más le haya hecho un resumen, y conforme escribí el guión, la historia terminó ser diferente a todo lo que esperaba, pero en el buen sentido. Me enganchó mucho, fue muy divertido traer este manga, así que ya saben, si apoyo, traeré el arco de la siguiente estudiante, y este mes también traeré la continuación de mangos nuevos, así que se viene un buen mes. Muchas gracias a todos por su apoyo, por las donaciones que hacen en los videos, y también a mis miembros del canal, muchísimas pero muchísimas gracias. Por mi parte no tengo nada más que decir, así que me despido, los quiero mucho y nos vemos. Y el nombre es No hay chicas malas en este mundo. Chao.